Damos vuelta a nuestro poliedro un poquitito, nada más, porque hoy es martes y es día de encontrarnos con Ceci Cofrancesco, nuestra teóloga, para seguir hablando de lindos temas. La semana pasada habíamos hablado de Francisco y los movimientos populares. Seguimos hablando del tema hoy porque realmente es muy interesante. Hola Ceci, ¿cómo estás? Hola Gaby, ¿cómo estás? ¿Cómo andas vos? ¿Bien? Muy bien, estaba Bueno. escuchándote. Qué linda charla que tuviste. Con el padre Raúl, ¿viste qué lindo y Sí, qué ganas de ponerse en camino? Al escucharlo te dan ganas de salir ahora mismo a la sí, te iba a peregrinación. decir, arrancamos, nos ¿No es encontramos ahí, cierto? en San Cayetano, derechito a Luján. Tal cual, lindísimo. ¿Vas a ir este año? Y no, este año no, Bueno, no importa, con el corazón pero sí no vamos importa. todos. Sí, sí, he tenido la oportunidad de ir caminando todos los kilómetros y después de ser servidora. Eso es muy Siempre lindo eso también. ha sido una experiencia fabulosa porque uno percibe, en su momento lo pude vislumbrar como peregrina, ¿no? Sin el servidor, sin una servidora que nos alcance un vaso de agua, que nos dé ánimo, es difícil Claro. seguir andando. Así que gracias al Santuario San Cayetano he tenido esa oportunidad. También animando con el carrito. Me acuerdo cuando fui con mi hermana y mi hermana se ponía como nerviosa, Viste, sí, pero son sí, es una, esas cosas que uno quedan en sí. el corazón, obvio. Y lo lindo de la peregrinación es que trasciende las culturas, entonces uno puede ver otras peregrinaciones en otros pueblos, en otras nacionalidades, y cómo ese gesto tan concreto, tan humano, de Claro, ponernos en claro, camino para el encuentro con la madre en este caso, también es algo misterioso, maravilloso que nos hermana en la fe. tal cual. Así que sí, precioso, precioso escucharlo. Muy bien. Bueno, vamos a lo nuestro y vamos a hablar de la segunda parte de Francisco y los movimientos populares. Bueno, lo ha dicho todo, ¿no? Lindo Sí, el me encanta tramito esta que... parte. lindo, muy lindo el tramo que elegiste, la última parte del discurso. Tiene tanto para desarrollar, pero antes de decirte yo alguna cosita, te dejo a vos, por supuesto, que sos la que entendida en el tema. No, igual Gaby, es un placer siempre este diálogo tan lindo. Lo habíamos dicho la semana pasada, bueno, se venía la parte 2. Simplemente recordar qué entiende Francisco cuando le habla a los movimientos populares. Lo dijimos la semana pasada, lo recuperamos, son estas sociedades en movimiento, Ujú. buscando generar un mundo nuevo. Lo dicen los autores, este conato agónico por la vida digna. En definitiva, esta lucha, estas ganas de vivir impulsados por el Dios de la vida. Por eso habíamos dicho también la semana pasada que como sustrato, como fundamento, teológicamente hablando, podríamos eh, vincularlas con estas comunidades eclesiales de base que Sí, proponen este proyecto eclesial, el de la Iglesia de los Pobres, en donde la iglesia se construye desde abajo, desde estas barriadas populares al margen de las ciudades que no se conforman con la vida que reciben, sino que en comunidad son autogestionadas, es lo lindo de los movimientos populares, se ponen en camino claro. para resistir y crear, esos dos verbos que también los autores utilizan. Y en este fragmento del discurso, como vos decías, Gaby, está casi al final. Acá Francisco, en poquitos segundos, nos da un ejemplo de teología latinoamericana. Por eso cuando lo escuché la primera vez y cuando surgió esta posibilidad de seguir hablando sobre el discurso, dije, tiene que ser este fragmento, este segmento, porque al principio viste que, ¿qué dice Francisco, Gaby? Esos primeros segunditos, ¿en qué consisten? ¿Qué hace? ¿Qué narra Francisco? ¿Te Sí, acordás? está contando, está haciendo un diagnóstico desastroso del De la mundo. realidad, Claro, porque de la tenemos realidad. una situación, un mundo en guerra, ¿no? Sí, no, de Dice, todo, dice. tenemos hambre, tenemos un desastre climático, tenemos falta de información, tenemos Sí, de todo, de dice. todo. Pero viste que dice, esto no es pesimismo, ¿eh? No, 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 sí, no. Al contrario, de hecho, la frase final es una invitación hacia la sí, esperanza que visibilizan los movimientos populares. ¿Por qué considero humildemente que es un gran ejemplo de teología latinoamericana? Porque es propio de nuestra tierra comenzar mirando la realidad. En Latinoamérica, no, el punto de partida no es la idea, claro, allá lejos, perfecta, sino que es la realidad, con la vida como viene, con la vida a claro. cuestas, como dice Francisco en Evangelii Gaudium. Es un método inductivo que tiene tres movimientos.
Y el primer movimiento es el que vemos en Francisco, el de mirar la realidad. En su momento se utilizaba mucho este verbo, el verbo mirar. Hoy, sabes, Gaby, utilizamos mucho el verbo contemplar. A la realidad hay que mirarla desde la buena noticia del Evangelio, Claro. ese motor, esa fuerza que nos impulsa a generar historia. La miramos para después juzgarla, y hoy también utilizamos otra palabra que la voy a decir y te vas a sonreír porque se ha hablado mucho en Poliedro, la palabra discernimiento. Sí, ¿Te suena? sí, 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 Es totalmente. decir, contemplamos la realidad, la discernimos desde la buena noticia y finalmente ahí obramos, actuamos, pasamos a la acción. La teología latinoamericana no es una teología que se limite a generar discursos abstractos, sino que al contrario es una teología que pretende generar estas Claro, transformaciones sociales, estas transformaciones históricas, en definitiva, totalmente. siempre con el modelo del reino de los cielos, del reino de Dios. Ese es el gran motor que lo impulsa Francisco en sus discursos, que nos impulsa a nosotros como cristianos. Junto con este método inductivo, Gaby, acá ya el Papa Francisco nos habla de esta bandera que tanto le gusta recuperar de los movimientos populares, y es esta De las triple T. 3T. Algo dijimos, hoy estuve recuperando, por primera vez habla de esta triple T en el primer encuentro mundial, en el año 2014, y es lindo cómo lo presenta, muy lúcido. Sí. Es un discurso que justamente se pronuncia en el Vaticano, en donde a la cuestión de la tierra, Gaby, ¿sabés con qué la vincula? La va a vincular con la cuestión del hambre. Claro. Va a decir, me gustan los movimientos, me gustan los trabajadores populares que custodian la tierra, pero ojalá que con su ejemplo podamos, por ejemplo, bueno, erradicar el hambre. Porque, como hemos dicho también alguna que otra semana, los bienes son para todos, Claro. la tierra es capaz de alimentar a todos, somos nosotros quienes no administramos con Correctamente. equidad, Claro. podríamos decir. Cuando habla del techo, cuando habla de la casa, del hogar, habla de la familia, Ujú. pero también hace una referencia a las personas en situación de calle. Y ahí el Papa vuelve a decir que no Claro. tenemos derecho a que tengamos ciudades con hermosos edificios, bellamente estructuradas, que abandonan en los márgenes de sus límites a tantos y tantas, Ujú. en definitiva. Y cuando habla del trabajo, vuelve a recuperar lo que significa un trabajo digno, y en ese contexto vuelve a recuperar su gran idea de la cultura del encuentro en contraposición con la cultura del descarte. Y acá también Claro. el Papa se pone muy duro, muy agudo, mejor dicho, porque dice, hoy ya no se explota, hoy se descarta. Sí, Y hace todo el es elenco, a dramático. los jóvenes, a los ancianos y a los muchos que por colocar al Dios dinero en el centro, así lo dice el Papa Francisco, se olvidan de abrazar a tantos hermanos y hermanas. Algo que me gusta en este fragmentito también, viste que el Papa utiliza una palabra y es la palabra utopía. ¿Te Sí, suena? sí, 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 sí. La busqué en el diccionario, para no Ese, perder la costumbre, Gaby. tal cual, porque a veces es una palabra que se usa mucho y tal vez no profundizamos en el significado como debiéramos, ¿no? Sí, es una linda palabra en boca de muchos poetas. Bueno, en este Sí, caso, el mismo Papa la utiliza. Si uno la busca en el diccionario, es una palabra que nos habla de planes, de proyectos. Ahí me gusta decir la palabra sueños, ¿no? Sueños de vidas mejores, de exacto. una vida más digna. Pero en teología, y acá te cuento un dato Mm, curioso, no solamente hablamos de utopía, sino que en la teología latinoamericana utilizamos otra palabra también del griego, y es la palabra utopía. Porque si uno busca etimológicamente el significado de la utopía, utopía en griego significa lo que no tiene lugar. claro. Por eso, en definitiva, uno puede pensar que lo utópico es imposible de realizar. Claro, Y en como, teología, perdóname, como si usáramos sí, la palabra utopía con el significado de quimera, ¿no? Como algo que no claro, vamos a llegar nunca, es una mentira que lo soñamos, pero no, nunca va a ser, claro. pero que es irrealizable. Es Por exacto. eso en teología hay un teólogo latinoamericano que le gusta hablar de utopía.
Y ahí juega otra vez con las palabras en griego, porque en realidad lo verdaderamente cristiano, que es lo que hace Francisco con los movimientos Sí, populares, es acompañar lo bueno que ya existe en la humanidad y acompañarlo regalándole, fomentándole en esa práctica concreta humana esta fuerza que viene del Evangelio, esta gracia de Dios que ya ocurre entre nosotros. Es una linda clave hermenéutica para entender por sí, qué el Papa Francisco acompaña sin duda claro. alguna los movimientos populares, porque hay semillas de bien. Esa es otra linda frase que dice Francisco en Fratelli Tutti, justamente cuando habla de la esperanza, Claro, porque la virtud teologal esperanza es ese bien arduo, futuro, pero posible. Y exacto. en medio de la humanidad hay semillas de bien, no todo está perdido. Por eso dice el Papa, no es pesimismo, no, no, asumo la realidad como viene, pero también en este ejercicio de discernimiento soy capaz de reconocer los muchos y las muchas que están en camino tratando de construir el reino. Así que todo el discurso, Es podríamos hermoso, decir, sí, que hermoso. está en sintonía con sus raíces latinoamericanas. A mí, Y esa es ¿sabes? la novedad de Sí, Francisco. tal cual. Lo que me llegó mucho es una cosa chiquitita del final, pero que me despertó así como el pensamiento. Él, o por lo menos yo lo interpreté algo así, dice en el final como que hay en toda esta masa desinflada, ¿no? En la que estamos inmersos, nosotros somos la levadura. Y Somos levadura, sí. cuando la masa se desinfla, hay que meterle más levadura y hay que hacerla crecer y hay que ver qué sale, ¿no? Y también yo Sí, creo que en ese sentido nos invita a meter la mano en todo lo que podamos, el corazón y a ir para adelante. sí, una imagen bíblica, sin Sí, duda alguna, totalmente. que nos remite a la buena noticia y que nos recuerda que el reino está entre nosotros, pero que nos reclama nuestra Exacto, participación y exacto. compromiso. Los movimientos populares para Francisco son un ejemplo de compromiso. Por eso los recupera, los toma para ofrecérnoslo como un ejemplo que tiene eco en este reino, en esta historia distinta, nueva, que brota Sí, de esta totalmente. salvación que Dios nos regala. Totalmente de acuerdo. Y volvemos a decir lo que habíamos dicho la semana pasada. Es lindo verlo, Mm. obviamente la entonación y la forma de decir de Francisco nos ayuda también a comprenderlo, pero Leerlo recomendamos, vale la pena. sí, recomendamos vivamente Sí, porque el ritmo es otro y porque uno sí, obviamente va tomando lo que dice Francisco de otra forma. sí. Ay, y le puedo agregar una dificultad, Sí, porque lo habíamos dicho la semana pasada, este discurso forma parte ya de una historia. Mi propuesta humilde es recorrer todos los discursos anteriores, en el claro, 2014, en el claro. 2015, en el 16, en el 20, en el 21, sí, ya sé, son muchos, pero les juro que vale la pena porque uno va viendo también cómo va creciendo Francisco Claro, en su pensamiento. Al claro, inicio, claro, en el primer discurso, no aparece la expresión poetas sociales, por ejemplo, eso va a claro, aparecer más adelante. Hay que ver al texto en su conjunto. Y creo que exacto. este conjunto de textos que nos está regalando, de discursos, de mensajes y cartas, valora a los movimientos populares que son bien latinoamericanos. Nos hablan de esta teología de liberación, nos hablan de esta resistencia, de estas ganas de vida, en sintonía con el Dios de la vida, en definitiva. En definitiva, muchísimas gracias, Ceci. Leamos a A vos, Gaby. Francisco, busquen en vatican.va, en español, Y ahí está todo. está todo. Sí, ponen discursos y ahí tienen para elegir Te- y Tenemos para sentarse. entretenernos. Totalmente. Pero vale la pena el esfuerzo. Gracias, te mando un beso enorme y nos encontramos la próxima semana, si Dios quiere. Y nos debemos el café, porque Y la consigna sí, era así, ¿no? ¿con quién te tomarías un cafecito? Y con vos, Gaby, hace Ay, tanto que no te veo claro, en vivo y en directo tenés razón. Ahí está pendiente, hay que tomarse el cafecito. antes de diciembre. Dale, cómo no. Beso grande. Un beso Nos enorme. vemos. Chau, chau.